Este, perdón. Gracias. ¿Cuál es la situación con las enfermedades de transmisión sexual? La modificación del comportamiento humano ha tenido, ¿cómo decirlo? Pues creo que estas costumbres que tenemos ahora se han hecho más descontroladas, digamos que sí. Entonces, las formas de pensar cambian y las formas de actuar cambian. Por lo tanto, tenemos que identificar factores de riesgo que nos pongan en el camino adecuado para identificar a tiempo los riesgos para estos pacientes, sobre todo en los adolescentes. Es muy común que en el primer nivel de atención, niñas que llegan con 12 años, aunque no les guste la mano, hay que empezarles a ofrecer servicios de planificación familiar. Señora, le pueden dar, hay un grupo de juveniles, niños de 9 a 12 años, necesito que pase, que le den información, incluso le van a ofrecer la vacuna para evitar que le dé cáncer cervicouterino. Luego ni hay, pero bueno, así le vendemos la idea a la mamá de que acepte información de transmisión sexual en una niña o niño de 9 a 12 años. ¿Me explico? Vendiéndole una ganancia. Entonces tenemos que identificar factores biológicos, sobre todo la edad, la adolescencia, en un tejido, en un epitelio cervical, en un tejido vaginal inmaduro, fácilmente va a tener el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. El tipo de relación sexual, sabemos que las relaciones sexuales anales, de recto u orales, tienen mayor riesgo de transmisión. Los cambios locales en la mucosa. Es necesario hablar con las mujeres y decir también con los hombres, las parejas, hay que hablar con las parejas para evitar las relaciones sexuales, por ejemplo, en los periodos menstruales. El aumento de la congestión vascular en el epitelio cervical, la disminución de la mucosa en el vaginal, nos va a provocar el riesgo de tener o adquirir infecciones de transmisión sexual. La circuncisión, sabemos que el prepucio puede ser un reservorio para transmisión de enfermedades. Y en este caso, vean ustedes los factores conductuales. Aquí es donde entramos en la forma en la que la sociedad empieza a cambiar con el uso o abuso de alcohol o de drogas, la facilidad que se tiene para conseguir parejas, para algunas personas tienen esa facilidad de tener o cambiar número de parejas, tipo de parejas, empezar a utilizar juguetes sexuales que muchas veces son compartidos y búsqueda de información, sobre todo porque ese tipo de conductas muchas veces no las queremos reconocer, no queremos identificar cuándo en algún momento se padeció una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que viene al consultorio solicitando, porque así llegan, ¿sabe qué? Necesito estudios de laboratorio, vengo por un chequeo para ETS, así llegan, me han llegado a consulta en los últimos 6 meses 4 pacientes, 3 hombres y una mujer. Necesito un chequeo para ETS. Ah, ya sé a qué se refiere. Tengo que investigar estos antecedentes. La edad, obviamente identificar el sexo biológico, pero también tengo que empezar a identificar la orientación sexual, la identidad de género. Es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Aceptar la forma de pensar y ayudarlo a disminuir el riesgo de adquirir o de transmitir estas enfermedades. En el momento en que él viene y nos dice, me interesa un chequeo de enfermedad de transmisión sexual, tengo que buscar los antecedentes. IMSA, inicio de vida sexual, si tiene pareja actual, cuándo fue su última relación sexual, qué preferencia o qué actividad tiene, si con hombres y con mujeres, con ambos, si tiene relaciones sexuales orales y anales, aparte de las vaginales, en el caso de la mujer, con el hombre, en el caso de acuerdo a sus ideas y comportamientos. Si tiene o se ha fijado que su pareja tiene alguna lesión, que eso es algo que nadie se fija. Entonces, ¿y si la pareja ha tenido alguna infección de transmisión sexual? Tengo que saber si sí la reconoce, si sí la trataron y si realmente terminó el tratamiento. Y la pregunta más importante, ¿realmente se curó? Porque muchas de las veces en el consultorio llegan
de los padecimientos que vamos a ver casi siempre llegan en las segundas etapas. Entonces, motivo de consulta para una dama al consultorio va a ser sangrado fuera del periodo, dolor, dispareunia y secreciones anormales. Muy frecuente como motivo de consulta de las amas de casa son las cervicovaginitis. 3 son las más importantes. La que es, antes de entrar a abordar el tema, debemos recordar que la secreción vaginal por lo regular debe ser sin aroma, clara y viscosa. Puede tener un color, aparte de ser claro, puede tener un color blanco, aperlado, pero no debe de tener aroma y tiene un pH de 4.5. Ahora, no me dejarán mentir. Bueno, oye, me imagino que en algún momento más bien van a tener esa experiencia. Una dama tiene un comportamiento de secreción vaginal antes de embarazarse y después de embarazarse. Cambia. ¿Eso qué quiere decir? Hay mujeres que tienen abundante secreción vaginal previo, digámoslo así, entre periodos menstruales. ¿Cuándo es más frecuente que lo tengan? Que incremente la secreción vaginal, por lo regular, cuando se acerca a su periodo. Y cambia de hacerse blanco, transparente, se empieza a hacer cada vez más opaco, hasta presentarse ya como tal el sagrado. Y viceversa, termina el ciclo menstrual y empieza a disminuir, empieza a aclararse de sangre, se empieza a hacer cada vez más claro. Esto cambia después de que nacen los bebés. Hay mujeres que se la pasan con mayor producción de secreción vaginal. Y entonces, muchas de las veces para ellas son incómodas, pero mucho tiene que ver también los hábitos. El uso, eso lo vamos a ver en las recomendaciones. Entonces, recordemos también que la flora normal, la flora vaginal normal, son los lactobacillus, ¿ok? En el momento en el que se pierde las características normales de olor, color y viscosidad, se modifica el pH, aparece como tal ya un síntoma, que puede ser dispareunia, prurito, mal olor, aumento en la cantidad de la secreción. El problema no nada más es en la vulva, sino ya también, perdón, en la región vaginal, sino ya se va a la vulva o hacia el periné. Va a variar su duración y va a ser más frecuente la molestia durante la relación sexual. Entonces, 3 entidades de cervicovaginitis son las más frecuentes. Una, la bacteriana, en relación a la Gardnerella vaginalis, que se considera que no es de transmisión sexual propiamente, se asocia más con el uso, por ejemplo, de DIU, por ser un cuerpo extraño, una reacción inflamatoria local. A veces los hábitos de higiene no son tan adecuados y favorece el crecimiento bacteriano. Sabemos que es parte de la flora normal, pero en el momento en que se rompe ese equilibrio y crece más la Gardnerella, nos va a dar este tipo de flujo, que es un flujo con olor a pescado y que muchas veces puede pasar desapercibido. Este flujo a veces tiene más aroma, se hace más presente después de la relación sexual. Es cuando lo nota la paciente. Es por lo que normalmente viene a valoración. Y el pH es mayor de 4.5. Por lo regular, cuando hacemos un frotis, encontramos polimorfonucleares o lo que le llaman células clave, que son células de epitelio vaginal cubierto con numerosos cocobacilos. No se considera transmisión sexual, la Gardnerella vaginalis. Lo que pasa con ella es que el manejo, no se alcanza a ver muy bien, pero en este caso básicamente es a base de metronidazol. Normalmente utilizamos metronidazol solamente una dosis de vía oral, 2 gramos. En este caso serían 4 tabletas, 2 en la mañana y 2 en la noche. Dependiendo la evolución del padecimiento, si mi paciente a pesar del tratamiento sigue con flujo, tengo que, o leucorrea más bien, tengo que hacerle un exudado vaginal. Algo que es bien importante es, nosotros tenemos que explicarle a la paciente cuáles son las características de un flujo normal. Cuando mi paciente dice, es que doctor, yo ya recibí varios tratamientos y yo sigo con flujo, me sigo sintiendo incómoda, ahí es cuando ya pedimos un exudado vaginal, podemos pedir un cultivo de exudado vaginal. Y si en el cultivo me dicen, oiga, pues no encontramos más que lactobacilos,
no encontramos bacterias fuera de las que deben estar. Probablemente más que nada tiene que ver con sus hábitos higiénicos, básicamente. La otra entidad, que no es de transmisión sexual, que es frecuentemente asociada principalmente a situaciones o comorbilidades agregadas, es la cándida. Por ejemplo, ha habido pacientes obesas de 30, 45 años que en algún momento la forma de diagnosticarles que tenían diabetes es porque empezaron con cervicovaginitis de repetición. Y aquí la situación fue que el descontrol metabólico en una cavidad húmeda y caliente favorece el crecimiento de hifas y por eso presentaba cervicovaginitis. Acompañado de placas, básicamente tenemos las lesiones que son placas con base eritematosa. Si nosotros raspamos las placas, hay una base de eritema, incluso puede llegar a sangrar en algunos casos. Normalmente va acompañado de prurito, por lo regular. Si es tanta la identificación, puede haber un poco de disuria. Ojo con la disuria. Tenemos que aprender a diferenciar que la disuria sea realmente por la salida de orina a que sea un proceso inflamatorio de la vulva, porque eso es algo muy frecuente que nos puede confundir. A veces el uso de protector de pantaleta diario irrita la vulva y a veces esa fricción, al pasar la orina como es ácida y si está inflamado la mucosa de la vulva, va a arder. Entonces, es un factor a considerar como a descartar para realmente identificar que tiene disuria. Flujo blanco brumoso, el tratamiento ya sabemos, es con metronidazol, perdón, con miconazol, es con miconazol, 14 días es el tratamiento, esa parte también es importante, esto está en la guía de práctica clínica de manejo de cervicovaginitis. Podemos utilizar itraconazol a dosis de 200 a 400 miligramos, principalmente aquí, ¿cuándo vamos a utilizar tratamiento oral? Cuando mi paciente no está embarazada. Esa es una situación importante. Si mi paciente está embarazada, el tratamiento únicamente va a ser local. No le puedo dar vía oral. Si mi paciente no está embarazada, sí puedo utilizar tratamiento oral y local. Idealmente, se puede sugerir que también a la pareja, si tiene una pareja estable, también él se puede colocar miconazol en crema. Y más si tiene prepucio, o sea, no tiene circuncisión. Sí se puede. Y de hecho es parte de la responsabilidad del cuidado sexual de la pareja, involucrarnos en ese tipo de circunstancias. Entonces, también hay situaciones en las que a pesar de que nosotros ya le dimos tratamiento con itraconazol o le dimos tratamiento con miconazol una vez al día vaginal por hasta 14 días y sigue con presencia demostrado por laboratorio de crecimiento de hifas, bueno, ya puede utilizar otros tratamientos que duran más tiempo, incluso hasta 14, 21 días a base de itraconazol. Y la última de las cervicovaginitis, que sí es por transmisión sexual, es la tricomoniasis, la cual tiene, por lo regular, la característica de tener un flujo muy espumoso y un cervix con fresa, lesiones con eritema, en forma que le dan un aspecto de fresa. Aquí en el frotis encontramos al protozoario. Básicamente el tratamiento ya lo conocemos, ese sí, el tratamiento forzosamente es a la pareja. Si le das tratamiento a ella, que es metronidazol cada 12 horas por 7 días, también se lo das a él. Incluso el tratamiento puede ser vía oral y vía vaginal al mismo tiempo. Pero en este caso, todas las que son enfermedades de transmisión sexual requieren manejo a la pareja, la identificación de la situación de riesgo. Sí, básicamente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para la cervicovaginitis? 1, no utilizar protectores de pantaleta. 2, utilizar ropa interior de algodón. 3, fomentar la ventilación del área vulvovaginal post ciclo menstrual. Ahora ya está de moda utilizar las copas. Es una opción. La copa es más cómoda para ustedes. La situación con la copa es que tenemos que tener buena higiene. Higiene tanto para antes de poner, quitar, lavar y volver a utilizar.
Esa parte también es importante, tenemos que considerarla. Y a final de cuentas es una opción para disminuir el uso de la toalla sanitaria, que a final de cuentas la toalla sanitaria, por el uso frecuente, puede provocar lesiones locales. Uso de ropa sintética, evitar nylon, licra como ropa interior. Fomentar, les digo, el uso del pantalón, vestido, falda. Utilizar el control metabólico, utilizar preservativo. En el caso de la tricomona, siempre dar tratamiento a la pareja. Ok. ¿Esta cuál es? ¿Lo conocen? Me gusta bailar, siempre está así. Dando vueltas. Lues. Lues. Se llama Lues. Viene de la etimología plaga, castigo divino. Es una enfermedad desde los franceses, imagínense. Todavía sigue vigente. ¿Cuál es la parte interesante? ¿No? Ya reconocemos todo esto. El periodo de incubación hasta 90 días. El problema no es que nada más es local, sino que se va a los ganglios linfáticos. Se transmite a través de la placenta. Ojo aquí. Tenemos, cada vez que vean ustedes una paciente embarazada, dos pruebas hay que hacerle. VDRL y VIH. El VIH se hace en dos momentos. Ahora, ya la guía de práctica clínica ha habido una modificación en la atención de la paciente embarazada. En dos momentos tenemos que hacer VIH. En el primer trimestre y en el segundo trimestre. Ya no lo modificado. ¿Por qué? Por los periodos de ventana. Ahora solo vamos a ver más adelante. Ya sabemos que a través de la placenta, pero ¿qué creen? Que hay cura. En el caso de que una paciente embarazada tenga sífilis, si le damos tratamiento antes de cierto momento, se puede curar y evitar la sífilis militar. Esa es la enorme ventaja. El grupo de edad más involucrado es de los 15 a los 30 años. Se le identifican etapas, sí, ya sabemos, primaria, secundaria, latentes y terciaria. Primaria, promedio, 21 días. Serología, prueba de VDRL. La sensibilidad es alta, llega a ser hasta del 80%, hasta del 70-80%. No es tan confiable, puede salir negativa. Pero cuando ya es positiva, al 100% de sensibilidad es en la secundaria y en la latente. Características. En la primaria, chancro único, linfadenopatía regional y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo en el 40% de los casos. 6 semanas después del chancro, aparece la secundaria con alteraciones en la piel. En la precoz, aparentemente no, en la latente, perdón, cuando es más de un año, aparentemente no hay síntomas. Y en el tercero ya es cuando de plano pasaron más de 20 años y empiezan a haber algunos cambios. En la práctica clínica, muchas veces el paciente no va en la lesión primaria. ¿Qué creen? Yo he tenido en el consultorio 7 diagnósticos de sífilis secundarios. No van en el primario. No sé si no van por pena. Y normalmente el detalle que he tenido es que son hombres. Y llegan en el secundario. ¿Qué ha variado? Que ahora la lesión, que es un chancro indurado, indoloro, de base limpia, bordes firmes sobre elevados, ahora ya se hace doloroso, empieza a tener más patrón destructivo y afecta a la boca. Esa es la diferencia. Que ahora tiene otro comportamiento. Los que he detectado llegan con lesiones en la piel, principalmente máculas rosas, que persisten hasta 8 semanas. En este momento, cuando le hacemos la serología para VDRL, sale positivo. Ahorita vamos a hablar de la reactividad. Localización, aguas aquí. Tú tienes un paciente de 25 años y le preguntas, ¿preferencia sexual? Heterosexual. ¿Cuántas parejas tienes? Una. ¿Okay? ¿Alguna vez has tenido una lesión en el pene que sea como un barro, que no duele, que dura más o menos unas 15 días, 20 días? ¿No? Pero llega con exantema en la palma de las manos. ¿Qué características aquí son interesantes? Que normalmente no hay vesículas.
y no dan comezón. Si no dan comezón y no hay vesículas, hasta no demostrar lo contrario, es sífilis, etapa 2. Es muy difícil que un paciente joven tenga, por ejemplo, esta exantema de mano, pie, boca. ¿Se acuerdan? De los niños, que normalmente es en niños, de escolares, de guardería. ¿A poco un joven de 30 años va a tener ese comportamiento? Hasta no demostrar lo contrario, y aunque no le guste, necesitas hacerte esta prueba. Si me dice que la prueba que no, ok, no es. Ahora vamos a buscar otras causas. ¿Me explico? Pero todo aquel paciente joven que tenga lesiones tipo mácula en el tronco, que no den comezón y no tengan vesículas, hasta no demostrar lo contrario. Y ganglios, ojo aquí, buscar ganglios axilares, inguinales, cervicales, hasta no demostrar lo contrario es sífilis secundaria. Pueden tener también en la mucosa parches mucosos, pueden tener condiloma lata, que son verrugas blancas grisáceas, o pueden tener parches alopécicos. Esa son la otra opción de sífilis secundaria. En la terciaria o en la latente, aparentemente no hay manifestaciones, pero la enfermedad sigue. Se clasifica en temprana y tardía cuando tiene menos de un año de duración o cuando tiene más de 2 a 50 años de duración. Estas, vean la presentación, solamente el 15% llegan hasta esta época. Hay unas fotos muy interesantes de un artículo en el que el granuloma sifílico, fíjense en la frente, puede llegar a lesionar hasta el tejido óseo del cráneo, dejando huella o marca. Pero para llegar a una sífilis tardía, es muy raro. Debe haber pasado antes por las otras dos presentaciones. La presentación de piel y la presentación inicial. ¿Me explico? No es dolorosa al principio, normalmente afecta piel y mucosas, después, como va avanzando el proceso de destrucción local, empieza a presentar un dolor penetrante y profundo, y aparece de los 15 a los 40 años. Fíjense, este es un paciente, vean las cejas, joven. Esto significa que él tuvo sífilis en la niñez, y lamentablemente hay algunos artículos muy interesantes de África, muy tristes, muy feos, pero bueno. La sífilis puede tener una presentación cardiovascular, sí, afecta principalmente a formando un aneurisma en la aorta ascendente. En esta tomografía 3D de reconstrucción, aquí estamos viendo, vean este blanco, significa la formación del aneurisma y placas de ateroma. El diámetro que debe tener la aorta debe ser de 20 milímetros, y aquí está de 23. Está muy dilatada esta aorta ascendente. Pero aquí la parte importante es eso, que forma un aneurisma. Lamentablemente, bueno, afortunadamente estos pacientes reciben un tratamiento quirúrgico y pueden tener una sobrevida. Obviamente requieren el tratamiento para sífilis. La neurosífilis, lo más frecuente, o lo que más se identifica es el tabes dorsal. Creo que esta es pregunta de nacional. La neurosífilis se presenta en el 7% de los casos y es una desmelinización de las cuerdas posteriores y nos va a hacer ataxia, parestesias, incontinencia urinaria, principalmente alteraciones de la marcha. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neurosífilis? Haciendo la prueba de BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrarlo reactivo en el 75, más del 75%. Va a haber disminución de la glucosa, aumento de las proteínas y aumento de los glóbulos blancos, pleocitosis. Ojo en el embarazo. Si nosotros tenemos una paciente reactiva a BDRL, si logramos nosotros darle tratamiento en los primeros 4 meses, el bebé puede nacer sin enfermedad congénita. ¿Cómo lo puedo sospechar? Si nosotros hacemos un ultrasonido, 2 situaciones son las más frecuentes: retardo en el crecimiento intrauterino y el famoso llamado hidrox fetal, que quiere decir que el producto empieza a tener ascitis. Este es un corte de ultrasonido a nivel del abdomen y esto es líquido libre entre el hígado y la piel. El tratamiento, penicilina besatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular. Son 3 dosis.
Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Hay dos pruebas para sífilis, las que no son treponémicas o específicas, en este caso, que son altamente sensibles, y aquellas que son treponémicas. ¿Cuáles son las que se utilizan para poder determinar la efectividad del tratamiento? La prueba BDRL, que significa Research Disease Laboratory. ¿Verdad? En inglés. Entonces, nos sirve mucho para la efectividad del tratamiento. Quiere decir que normalmente nuestro paciente llega en un estadio 1, 2, le pido la BDRL y por lo regular los pacientes que nos han llegado al consultorio han tenido 164 o 128. Ese es, digámoslo así, la reactividad inicial. Una vez que yo le instalo tratamiento, a los 6 meses tiene que haber caído 4 veces. Tiene que haber bajado a 16 o a 8. 1 a 8. Se considera positivo a partir de que sea mayor de una reactividad de más de 8. ¿Ok? Vean la sensibilidad. En la primaria, en la secundaria al 100, latente 100, y en la terciaria baja un poco más. Vean, ¿cuándo se va a positivizar? 15 días después de la aparición del chancro. Ok. Y luego vienen las pruebas treponémicas. Estas son específicas. Pero ¿cuál es la situación con ellas? Que no son útiles para seguir los tratamientos. ¿Por qué? Porque permanecen positivas aún después de haber sido tratados y curados en un 85 al 90%. Y los nombres de las pruebas son de inmunofluorescencia indirecta con absorción de son las siglas. No las voy a aprender, ¿verdad? Ni las tenemos en el primer nivel, nada más tenemos BDRL. Nos sale positivo, empezamos manejo. Hacemos el seguimiento y se envía a segundo nivel, sobre todo en el paciente embarazado, en la paciente embarazada. En el paciente varón, hacemos el seguimiento, que ahorita vamos a ir a esa parte. Tratamiento. Afortunadamente, a la fecha todavía sigue siendo útil la penicilina G-benzatínica de 2.400.000 unidades, dosis única en la sífilis primaria. Pero no está por demás hacer el esquema de tratamiento de 3 dosis. Eso yo prefiero dárselo a título personal. Ya cuando llegan con nosotros en un estadio 2, tenemos que garantizar que realmente la titulación baje. Y tenemos que hacer el seguimiento. Esquemas alternativos, amoxicilina probenecid. Sinergiza la acción de la amoxicilina. ¿Ok? Ceftriaxona, citromicina. Ahora sí que hay para elegir. Cuando el paciente es alérgico a la penicilina, utilizamos doxiciclina, acitromicina, pero aquí van los días, 14, 10, 14. Y obviamente tenemos que hacer el seguimiento serológico. Hay una reacción cuando nosotros utilizamos penicilina, Heichner, que consiste en que el paciente se va a poner bien mal. Y eso hay que decírselo. ¿Sabe qué? Le vamos a poner insulina, pero lo va a tirar. Pero se va a recuperar en 24 horas. Lo va a hacer sentir con debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza, náusea, adenopatías, pero va a recuperarse. Entonces, en el tratamiento alternativo, ¿es a fuerzas en ese orden? No, De doxiciclina, acitromicina y eritromicina. no, a lo que tengas. Muchas veces nosotros, por ejemplo, nos pasa, no tenemos penicilina, benzatínica de 1.200.000, voy a tener que pensar, ¿sabe qué? No tengo el tratamiento ideal, el tratamiento óptimo, específico, pero le puedo ofrecer ahorita eritromicina, pero si usted gusta, lo consigue. O sea, esto tú lo dejas, al menos yo que soy trabajador institucional, tengo que ponerle la mano. No cuento con penicilina benzatínica, pero tengo que utilizar un chip, porque tengo que cumplir con el tratamiento, aunque sea alternativo. Es una buena observación. Seguimiento. Aquí es la parte interesante. Enfermedades de transmisión sexual. Cuando ya estamos hablando de sífilis, forzosamente tengo que hacerle panel viral. ¿Se acuerdan cuál es ese? VIH, BDRL, hepatitis B, C. Panel viral. Eso es lo que tenemos que pedir. Como
pesquisa para enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? Porque nos dice, tiene sífilis, pero no es VIH. ¿Cada cuándo lo tengo que ver? 6 y 12 meses. Depende de la sífilis en la que esté. Si es tardía, 6, 12 y 24. ¿Sí me explicó? Cuando son positivos, vean la diferencia. Tengo que tener controles de BDRL 3, 6, 9, 12 y 24. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inmunológico va a tener riesgo de reinfección. Se puede reactivar por el proceso inmunológico. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Gonorrea. Es más frecuente en los hombres, motivos de consulta. En el consultorio he visto 3. La presentación, 2 presentaciones, básicamente la uretritis o la epididimitis, inflamación del testículo. Principalmente va asociado en mujeres a coinfección con Clamidia trachomatis, por lo regular. El hombre se va a asustar porque lo que va a notar es que tiene un exudado transuretral. Eso es lo que hace ir a la consulta. Ya tengo este exudado. Y entonces tenemos que hacer la semiología, la anamnesis para identificar qué factor de riesgo puede ser o qué factores de riesgo tiene. Puede ir acompañado, aparte del exudado transuretral, puede haber dolor, puede haber poliaquiuria o tenesmo vesical. Esto es muy frecuente. En la mujer, pues básicamente va a ir acompañado de disuria, irritación vulvar, eritema, edema, secreción vaginal, inflamación de las glándulas de Skene y de Bartholin. Y puede ser también que la presentación sea como una enfermedad inflamatoria pélvica. La paciente va a ir por dolor abdominal agudo, principalmente en las fosas ilíacas. Y que a la hora de la exploración física vamos a encontrar una cavidad vaginal aumentada en temperatura, hipersensible a la palpación, sobre todo de las salpinges. Y es cuando vamos a encontrar principalmente el diagnóstico de salpinges, acompañado de secreción cervical hipopurulenta, con mal olor y sangrado fácil. Entonces, estos pacientes pueden presentarse, en el caso de la mujer, con síndrome de dolorosa abdominal, que va a ir acompañado, ya dijimos, de aparte de sudado cérvico vaginal, datos de enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, con las prácticas sexuales anales, también hay gonorrea rectal. Básicamente hay prurito rectal, secreción rectal turbia y proctorragia. A veces puede ir acompañado de estreñimiento. Si no se trata la gonartrosis, puede haber una infección gonocócica generalizada. Afortunadamente, estos son, aunque son poco frecuentes la presentación de casos, el tratamiento responde muy bien al tratamiento. Las pruebas de confirmación de la gonorrea es a través de la tinción de Gram, de las secreciones. El tratamiento es a base de cefuxima, oxiciclina, ceftriaxona. Okay. Ahora vamos al más frecuente de todos los enfermedades de transmisión sexual. Este está en todos lados. Es el gran problema. ¿Por qué? Porque resulta ser que se transmite aún en ausencia de verrugas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué caras vemos? Virus del papiloma humano, ¿no saben? Sí, de fácil. Y que a pesar de que se use preservativo, si el virus está en la periferia de la zona de protección, puede contagiar. ¿De qué va a depender? Vean, fíjate, esta parte es interesante. La prevalencia en pacientes homosexuales es del 75%. O sea, 7 de cada 10 homosexuales tienen virus de papiloma humano. Y 10 de VIH tienen virus de papiloma humano. Lamentablemente, el paciente con VIH, en el momento en que presenta la etapa de SIDA, se magnifican los síntomas. Y las lesiones que vamos a ver, que como sabemos, el virus del papiloma humano se puede presentar con lesiones cutáneas o en las mucosas, van a cambiar de lesiones que son secas, gruesas, a lesiones que son blancas,
que presentan papilomatosis, estas lesiones ahora le damos más importancia porque se ha asociado que los genotipos 16, 18, 31, 33, preguntas de examen son los asociados a cáncer cervical, cáncer anal, vaginal, vulvar, perianal, orofaringio y lesiones precursoras asociadas. La parte interesante del virus del papiloma humano es saber qué genotipo tiene, para saber cómo vamos a manejar a este paciente. Esta parte es la más trascendental. Ahora, se puede presentar la infección mediante una forma de presentaciones benignas o malignas. Ya hablamos de que algunas predisponen al cáncer, pero la forma de presentación, por lo regular, van a ser en los genitales. Vamos a encontrar condilomas acuminados, en las que vamos a encontrar lesiones papulares ubicadas en el glande, en la zona del periné, periféricas A, en las que son básicamente papilomas pedunculados, muy gruesos, en la zona perianal. Vean aquí, la parte interesante son el genotipo 16, 18, 31 cancerígeno. Para poder identificar las lesiones en el cervix necesitamos la prueba de ácido acético. Para eso es las tinciones que se utilizan en la colposcopía, para encontrar las zonas de transición en las que va a haber una lesión probablemente asociada a virus del papiloma. Los síntomas locales, básicamente el paciente irá a consulta porque ahora sí que ve una verruga. Normalmente difícilmente van a tener síntomas, salvo la localización, donde pueden tener prurito, que puede provocar dolor al movimiento. Van evolucionando las lesiones, de ser lesiones que son planas, que no son tan gruesas, a lesiones que cada vez empiezan a ser más gruesas, múltiples, con la presencia de pápulas. Y que normalmente pueden tener, por ejemplo, ya un riesgo de una lesión escamosa. Por ejemplo, vean, este es en el glande, una lesión con aparentemente una zona de eritema, pero tiene una lesión intraepitelial de alto grado. Este es por virus del papiloma tipo 16. ¿Cuál es la situación con este tipo de enfermedad de transmisión sexual? Que lamentablemente el tratamiento es local y hay recidivas. ¿Qué quiere decir? Que si se dan cuenta, el tratamiento es para tratar de destruir a la lesión. El paciente puede ponérselo él, pero vean la tasa de curación del 80%, del 70%. Aún la crioterapia, del 70%, ninguno te da el 100%. Eso significa que la lesión va a volver a aparecer. Y va a depender del estado inmunológico. El tratamiento quirúrgico es el único que puede tener la tasa de curación alta, pero también depende el lugar donde esté la lesión, el tamaño de la lesión. Entonces, como tal, no hay un tratamiento farmacológico que no sea más que tegumentario o local en la piel para tratarlo. Básicamente son los cuidados y sería abstinencia sexual. Imagínense, no está medio crítico, ¿eh? ¿Cómo podemos prevenirlo? Vean, la vacuna no se alcanza a ver. Tenemos vacuna bivalente que tiene que ver con protegernos contra el virus 16-18, tetravalente 16, 18, no alcanzo a ver, 6, 11, 16, 18, hasta. Y la novavalente 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 48. Estas vacunas ahora ya se están empezando a aplicar en los pacientes que están de recién diagnóstico de VIH para que tengan menos riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino. Es lo que se está empezando a hacer. ¿Cuántas dosis se necesitan? Idealmente 3. Depende con el que se encuentre en el sistema de salud. Nosotros teníamos Cervarix, que es la bivalente, y que nada más eran 2 aplicaciones. ¿Cuándo se puede poner? De los 9 a los 16 años. Aunque, o sea,
se dice en la literatura que mientras la persona no tenga actividad sexual, se la puede poner, no importa la edad. Pero sí son 3 dosis, que es la forma de prevención. Ok. Y el último es VIH, ya lo conocemos. Principalmente, el que más afecta aquí a América es es el tipo 1. Es un retrovirus que afecta al sistema inmune, principalmente a los linfocitos T. Se transmite por vía parenteral, sexual, transversa, eso ya lo saben. Pero, ojo aquí, esa es la parte interesante. Tengo una paciente embarazada. Después de la semana 14, le puedo dar tratamiento retroviral. Y puedo evitar que ese bebé nazca con VIH. Esa es la meta. Por eso es que nos piden que hagamos 2 veces la prueba de VIH en el embarazo. Pero es después de la semana 14 que puede empezar tratamiento retroviral. ¿Ok? El tema de tratamiento retroviral es todo un reto, que tiene muchos efectos secundarios. Entonces, pues ya, obviamente ya conocen esta parte. Llega el virus al receptor. El receptor empieza a... Aquí empiezan a haber 2 nuevos tipos de fármacos, inhibidores del enlace e inhibidores de la función. Todavía hasta ahorita en la guía de práctica clínica no han ingresado estos 2 fármacos, pero ya están utilizándose en otros países, que son inhibidores de enlace e inhibidores de función. Los que estamos utilizando aquí en México son los inhibidores de la transcriptasa, inhibidores de la integración, inhibidores de la proteasa, que tiene que ver acá con la quemación. Entonces, una vez que la membrana se fusiona, se libera las enzimas, son 3 enzimas las que trae el VIH cuando viene activo. Una es la transcriptasa, que convierte el RNA en DNA para poder entrar. Aquí se utiliza la primera enzima. La segunda enzima es cuando el DNA se mezcla, el DNA del virus se mezcla con el DNA del linfocito. Aquí es la integrasa, la segunda enzima. Aquí hay se llama gen pro VIH, gen pro VIH. En el momento en el que se enlaza el DNA del VIH al DNA del leucocito, se dice que es pro porque a partir de ese momento ya no va a haber ninguna opción de que esta célula no produzca proteínas asociadas a más formación de células de VIH. Por eso se dice pro, porque a lo largo de esa vida de esa célula va a seguir produciendo el material genético para seguir infectando más células. Entonces, y ahorita lo vamos a ver, porque es uno de los métodos diagnósticos nuevos que están integrando. En el momento en que se logra integrar el DNA del VIH al DNA del linfocito, empieza la multiplicación con formación de cadenas largas de proteínas. A esto se le llama multiplicación, cadenas largas de proteínas. Estas cadenas largas de proteínas empiezan a salir del núcleo, se van al citoplasma y se empiezan a conglomerar, a ensamblar para poder formar otro virus de VIH. Este virus de VIH va inactivo. ¿Por qué va inactivo? Porque no tiene las 3 enzimas y nada más lleva una, que se llama proteasa. Entonces, un virus nuevo sale inactivo con material de proteínas de cadena larga, el RNA y la proteasa. Y la proteasa hace que las cadenas largas de proteínas se transformen en enzimas, activando al nuevo virus infectivo. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el tratamiento es donde van a actuar los fármacos, para saber dónde van a hacer su acción. Ya sabemos que normalmente tenemos las células CD4 que nos defienden. Cuando llega el virus, se replica muy rápido, a eso se le llama carga viral. Es en el momento en que las células, el virus llega a las células, se multiplica, el virus en general, lo invade y después entra en un proceso en el que
se sigue produciendo virus, pero a una cantidad menos rápida que al principio, a la prima infección, digámoslo así. Con el paso del tiempo, este equilibrio entre las células de defensa y los virus se va perdiendo hasta lograr que nada más hay puros virus y no hay células de defensa. Y por eso es que ya desarrollamos o el paciente presenta cuadro clínico típico de SIDA. Esta es la prueba diagnóstica. Antes nosotros teníamos un periodo de ventana de hasta 40 días. ¿Por qué? Porque las pruebas se dedicaban a buscar anticuerpos, pero ahora las nuevas pruebas están buscando el antígeno P24, que es el de superficie, y entonces ya nos da un rango de diagnóstico antes de los 20 días de exposición. Esa es la parte interesante. Y ahora hay uno nuevo, que es lo que les decía yo, el DNA proviral, entonces cuando se une, que ya se puede detectar a los 13 días, pero esa prueba todavía no la tenemos. Entonces, las pruebas para VIH ya sabemos que es la búsqueda de antígenos o propiamente la detección de anticuerpos. En este caso, pues a través de ELISA, cuando una prueba de ELISA me sale positiva, tengo que confirmarla con un Western blot. Aquí lo estamos haciendo así. La primera infección, pues ya sabemos que aparece como una síndrome mononucleósido, que quiere decir que puede presentarse como fiebre, mialgias, atralgia, cefalea, puede haber enantema, puede haber exantema. Aquí es donde se encuentran los niveles más altos de viremia y donde se presenta la famosísima carga viral. Dato muy importante en el VIH, la carga viral nos va a dar la progresión a SIDA. Nos va a predecir qué tan rápido va a llegar y qué tanta supervivencia va a tener. Entre más alto sea la carga viral, más mal le va a ir al paciente en un corto periodo de tiempo. Entre menos sea la carga viral, mejor sistema de defensa tiene. Entonces, de una fase primaria, que es la de enantema, de una fase primaria, que es la primoinfección, y que presenta un síndrome mononucleósido, ya nos vamos a la fase asintomática, en la que disminuye la carga, disminuye el número de virus en la sangre, pero se sigue replicando todavía en el tejido linfático. Y empezamos a tener presentaciones clínicas en el momento en que empiezan a aparecer enfermedades oportunistas. El paciente puede llegar, por lo regular, o puede llamar la atención, sudoración nocturna, pérdida de peso, anemia, ganglios linfáticos palpables, tos, diarrea crónica, aquí el detalle, más de 30 días con diarrea, candidiasis oral, sin razón aparente, lesiones, enfermedades como el herpes simple, ya sabemos esto, o la presencia de sarcomas o tumores tegumentarios como el sarcoma de Kaposi. Así hemos detectado 3 pacientes en la clínica, bueno, en mi consultorio, quiero decir. Ya es cuando tenemos los niveles bajos de CD4. Para nosotros considerar en qué categoría está nuestro paciente, debemos tener en cuenta el conteo CD4. Entre más rápido se deprima la conteo CD4, más rápido va a tener las presentaciones de patologías agregadas, como por ejemplo la infección de neumonía por Pneumocystis carini, linfoma de Hodgkin. El paciente puede tener ya propiamente demencia, incluso una vez que nosotros identificamos un paciente con VIH, le tenemos que hacer toda esta batería de estudios, donde encontramos también pruebas para tuberculosis que pueden ser reactivas. El paciente no puede tener síntomas, más sin embargo, tiene activa la enfermedad por tuberculosis. Citomegalovirus o toxoplasmosis también tenemos que buscar. Son enfermedades que pueden pasar silentes durante un tiempo. El tratamiento, bueno, busca evitar complicaciones. Sin embargo, el tratamiento va a depender de en qué lugar queremos actuar. La situación con el tratamiento es que muchas veces tienen efectos secundarios. Incluso el detalle de ellos, algunos de ellos, es que les tenemos que hacer estudios de histocompatibilidad, porque pueden llegar a desarrollar, tenemos que buscar que no desarrollen complicaciones cardiovasculares
incluso renales. Entonces, un paciente a la que le empezamos, o a un paciente al que le empezamos el tratamiento, con cualquiera de los esquemas que establece la guía de práctica clínica, tiene que tener un seguimiento que puede ser al principio semanal, después mensual. Y esto normalmente para nosotros en el primer nivel de atención básicamente es la detección, porque lo vamos a derivar al servicio de infectología. Infectología se va a acercar de hacer todo este protocolo de estudios, todo lo que le piden para la evaluación continua de su seguimiento. Obviamente, ¿qué me va a dar a mí la pauta para saber que mi paciente está respondiendo? Uno, que la carga viral disminuya, que el conteo de CD4 se mantenga o se eleve y que obviamente no tenga una enfermedad oportunista. ¿Dudas? Un repaso muy breve, ¿eh? Rápido. Perdón, discúlpenme, ya les hice perder la tarde. ¿Dudas? Bien. Bueno, debe haber servido de algo. Gracias. Gracias. ¿No?